Buenos días. Hoy les voy a hablar qué son los cuidados inmediatos del recién nacido. Los cuidados inmediatos del recién nacido son el conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos dirigidos a las niñas y niños en el proceso del nacimiento e inmediatamente después, con el propósito de lograr disminuir el riesgo de enfermar o de morir. El neonato se ve sometido a un periodo de transición debido a los cambios externos cuando sale del medio termoestable líquido y que satisface sus necesidades vitales por completo, e ingresa a una atmósfera cuya presión es variable y que requiere modificaciones fisiológicas notables para su supervivencia. Por lo tanto, la atención inicial del recién nacido se debe garantizar que el personal de salud que interviene en el procedimiento cuente con los conocimientos y equipo necesarios para crear todas las condiciones para un recibimiento óptimo y así garantizar una atención y evolución adecuada, lo cual disminuye su vulnerabilidad durante este periodo de transición. El cuidado de todo recién nacido comprende al menos de una evaluación especial en 4 momentos del curso de los primeros de vida: la atención inmediata al nacer o cuidados inmediatos, durante el periodo de transición, que son las primeras horas de vida, al cumplir las 6 a 24 horas y previo a ser dado de alta en conjunto con la madre. El objetivo de los cuidados mediatos e inmediatos del recién nacido es apoyar y conducir o inducir al proceso de adaptación a la vida extrauterina mediante la detección y prevención y control de problemas en forma temprana, con el fin de lograr un recién nacido sano y reducir así las múltiples secuelas, discapacidades en la niñez y las altas tasas de mortalidad y morbilidad neonatal. ¿Qué son los cuidados inmediatos al recién nacido? Los cuidados inmediatos son aquellos que se brindan al neonato en el nacimiento en los primeros 5 minutos de vida extraterina, que incluyen aspiración de las secreciones de boca y nariz, que cuando sale la cabeza del recién nacido, el médico aspira la boca y nariz para facilitarle la respiración con la ayuda de una perilla de aspiración y succión. En el momento en el que el niño respira por primera vez, el aire penetra en las vías respiratorias de los pulmones. Antes del nacimiento, los pulmones no se utilizan para intercambiar oxígeno y dióxido de carbono y necesita un menor abastecimiento de sangre. Cuando el recién nacido empieza a respirar en el momento de nacer, el cambio de presión en los pulmones ayuda a cerrar las conexiones fetales y da una buena dirección al flujo sanguíneo. A partir de este momento, la sangre es bombeada a los pulmones para ayudar a realizar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Algunos bebés nacen con cantidades excesivas de fluidos en los pulmones. Si se estimula el llanto del bebé por medio de masajes y caricias, se ayuda a que el fluido suba para que luego pueda ser succionado por la nariz o la boca. También pinzamiento, corte y ligadura del cordón umbilical. El médico coloca al recién nacido con la cabeza un poco más abajo que el resto del cuerpo de la madre para recuperar la mayor cantidad Pinzamiento y corte y ligadura del cordón umbilical. El médico coloca al recién nacido con la cabeza un poco más abajo que el resto del cuerpo de la madre para poder recuperar la mayor cantidad posible de sangre para el bebé, y pinza el cordón umbilical con 2 pinzas colocadas alrededor de 5 centímetros del abdomen del bebé y después corta el cordón entre ellas. También muchos pueden medir de 2 dedos de cordón umbilical para poder cortar. Antes de la ligadura se obtiene sangre para determinar el grupo y factor RH, así como realizar el test de COMS, que es la prueba diagnóstica que detecta la presencia de anticuerpos frente al recién nacido en la sangre de las mujeres con RH negativo. La ligadura se hace generalmente con cinta de algodón o lino esterilizado y a 2 a 3 centímetros de la inserción abdominal del recién nacido. Se tiene que verificar que el cordón tenga 2 arterias y una vena para descartar alguna malformación. También se tiene que verificar que el cordón que fue ligado correctamente y no hay riesgo de sangrado. También hay que saber la prevención de la pérdida de temperatura. Es importante mantener la temperatura corporal del recién nacido, ya que estos sufren descensos marcados de la temperatura corporal y pueden desarrollar problemas de tipo metabólico. El recién nacido normalmente está mojado, ya debido al líquido amniótico, y puede enfriarse con facilidad porque por el cuarto del parto está frío. Y el bebé no tiene suficiente tejido graso y no sabe cómo temblar de frío. Para evitar la pérdida de calor, se debe secar al recién nacido y utilizar frazadas templadas, o sea tibias, que suministran calor.
A menudo se le coloca un gorro tejido en la cabeza. Una vez que ya esté seco y cubierto, se puede colocar al recién nacido en contacto con la piel del pecho o el abdomen de la madre. Eso también puede ayudar a mantenerlo caliente y ese contacto es importante por otras muchas razones. Por ejemplo, psicológicamente estimula a la madre y al recién nacido a conocerse el uno al otro, les permite tocarse y a la madre y conocer a su bebé. Tras el nacimiento, los niños estos se colonizan con bacterias. Resulta ventajoso que el recién nacido se colonice con las bacterias cutáneas maternas y no por las bacterias del equipo del saludo hospitalario. También hay que recordar que hay que animar al amamantamiento temprano a ser posible en la primera hora postparto. Esta estimulación sobre el pezón por el niño promueve la lactancia y además ayuda a que se contraiga el útero, y con esto se disminuye la pérdida sanguínea postparto. El momento de la primera vez dependerá de cuando el bebé esté listo para comer, y esto generalmente sucede a los 30 minutos del nacimiento. ¿Qué es la valoración de Apgar al primer minuto de nacido y a los 5 minutos que valora? ¿Qué significa? La A es la actividad, que es tono muscular. La P es pulso, que es frecuencia cardíaca. La G es reflejos, que es irritabilidad refleja. La A es aspecto, que es el color de piel. Y la R, respiración. La prueba Apgar es un examen rápido que se realiza al primer y quinto minuto después del nacimiento del bebé. El puntaje en el minuto 1 determina qué tan bien tolera el bebé el proceso de nacimiento. El puntaje al minuto 5 le indica al proveedor la de atención médica que también está evolucionando el bebé por fuera del vientre materno. En estos casos, el examen se terminará en 10 minutos después del nacimiento. La forma en que se realiza el examen. La prueba Apgar la realiza un médico, una enfermera obstétrica o una enfermera. El proveedor examina en el bebé el esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca, tono muscular, reflejos y color de piel. A cada una de esas categorías se le da un puntaje de 0, 1 o 2, según el estado observando el esfuerzo respiratorio. Por ejemplo, el esfuerzo respiratorio, si el bebé no está respirando, el puntaje es 0. Si las respiraciones son lentas o irregulares, el puntaje del bebé es 1 en esfuerzo respiratorio. Y si el bebé llora bien, el puntaje respiratorio es 2. La frecuencia cardíaca se evalúa con el estetoscopio. Esta evaluación es muy importante, ya que si no hay latidos cardíacos, el puntaje del bebé es 0 en frecuencia cardíaca, y ahí se hace la reanimación neonatal. Si la frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto, el puntaje del bebé es 1 en frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es superior a los 100 latidos por minuto, el puntaje del bebé es 2 en frecuencia cardíaca. El tono muscular. Si los músculos están flojos y flácidos, el puntaje del bebé es 0 en tono muscular. Si hay algo del tono muscular, el puntaje del bebé es 1. Si hay movimiento activo, el puntaje del bebé es 2 en tono muscular. Las respuestas de las gesticulaciones, o sea, que son las muecas o el reflejo de irritabilidad, es un término que describe la respuesta a la estimulación, como un leve pinchazo. Si no hay reacción, el puntaje del bebé es 0 en reflejo. Si hay gesticulaciones o muecas, el puntaje del bebé es 1. Y si hay gesticulaciones y una tos, estornudo y llanto vigoroso, el puntaje del bebé es 2. Y también el color de piel. Si el color de piel es azul pálido, el puntaje del bebé es 0. Si el cuerpo del bebé es rosado y las extremidades son azules, el puntaje es 1 en color. Si todo el cuerpo del bebé es rosado, el puntaje es 2. Test de Capurro. En la neonatología, el test de Capurro es un criterio utilizado para estimular la edad gestacional de un neonato. El test considera el desarrollo de 5 parámetros fisiológicos y diversas puntuaciones que combinadas y dan la estimulación buscada. El prematuro leve es entre 35 y 36 semanas. El prematuro moderado es entre 32 y 34 semanas. El prematuro extremo es menos de 32 semanas. Y a término significa entre 37 y 41 semanas. Y posmaduro es 42 semanas, de 42 semanas o más. Cuidados inmediatos al recién nacido. Se le llama así al resto de los procedimientos necesarios que se efectúan en los minutos y horas que siguen al parto. Estos procedimientos se llevarán a cabo en la sala de partos o en el cuarto de cunas, según las normas del hospital y condición del bebé. Algunos de estos procedimientos incluyen los siguientes: que es la identificación del recién nacido, que es la colocación de pulsera y membrete de identificación en el pecho del recién nacido. Este puede variar en cada país y región.
También es colocar tarjeta con datos generales en la cuna. Deben registrarse los apellidos de la madre, género del recién nacido, fecha y hora de nacimiento, número de seguridad, servicio asignado y número de cuna. Después de la realización de esta tarjeta, se debe verificar si los datos son los correctos. En la hoja de identificación del recién nacido se debe tomar la huella de ambos pies y la huella digital del pulgar de la mano derecha de la madre. También es la prevención del síndrome hemorrágico del recién nacido. El bebé tiene un poco desarrollados los mecanismos de coagulación de la sangre, ya que su hígado es inmaduro. Para prevenir posibles complicaciones en la sala de parto, se le administra a todos los recién nacidos una inyección intramuscular de 1 miligramo de vitamina K. También es la prevención de la conjuntivitis neonatal. A todos los recién nacidos se le ponen unas gotas de nitrato de plata al 1% o de algún antibiótico oftálmico, que es el clorafénico, o una pomada antibiótica en los ojos para prevenir la conjuntivitis debida normalmente al contacto con las secreciones de la vagina de la madre. La medición y el registro de signos vitales del recién nacido. La supervisión de estas primeras horas requiere medición cada media hora o cada hora de la temperatura. Más que para estimular este dato, la primera toma se hace para verificar si hay permeabilidad del ano o si no hay otros defectos del nacimiento. También se le checa la frecuencia cardíaca, respiratoria, color, tono y actividad. En las primeras horas de vida ya hay variaciones que pueden ser muy importantes para la salud del bebé. Los signos vitales del recién nacido. La frecuencia cardíaca es de 120 a 160 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria es de 40 a 60. La temperatura anal debe ser de 35.5 y 37 grados. La temperatura axilar es de 36.8 a 37.5. La tensión arterial debe ser 60 arriba de 40. La somatometría del recién nacido. Los principales datos que se precisa conocer son peso, talla, perímetro torácico y perímetro craneal. Esta medición permite determinar si el peso y el resto de las medidas del bebé son normales para el número de las semanas del embarazo. Los bebés pequeños o de bajo peso, así como los bebés muy grandes, pueden requerir atención y cuidados especiales. Estos datos son de suma importancia, ya que cualquier alteración de la salud del bebé se refleja en su nutrición y, en consecuencia, los datos obtenidos son el índice clínico más firme para precisar los cambios. La somatometría del recién nacido. Bueno, el peso, bajo peso, que es hipotrófico, es cuando el peso resulta inferior a la percentila 10 de la distribución de los pesos correspondientes a la edad gestacional. El peso adecuado, que es eutrófico, es cuando el peso corporal se sitúa entre percentiles 10 y 90 de la distribución de los pesos correspondientes a la edad gestacional. El peso alto, que es el hipertrófico, que es cuando el peso corporal es mayor a la percentila 90 de la distribución de los pesos correspondientes a la edad gestacional. La talla es de 48 a 52 centímetros. El perímetro cefálico es de 32 a 36 centímetros. El perímetro torácico es de 30 a 34. La valoración de edad gestacional, que es la Capurro. En la neonatología, la valoración al test Capurro es un criterio utilizado para estimular la edad gestacional de un neonato. El test considera el desarrollo de 5 parámetros fisiológicos y diversas puntuaciones combinadas que dan la estimulación buscada. Este método fue obtenido mediante un estudio prototípico. Para finalizar, hay que recordar que los cuidados inmediatos son aquellos que se brindan al neonato en el nacimiento en los primeros 5 minutos de vida intrauterina, y los cuidados mediatos es el resto de los procedimientos necesarios para que se efectúen en los minutos y horas que siguen al parto, después de los cuidados mediatos.